nadie va a hacer cambiar eso. Y a lo mejor pecamos. Y yo sé que entre los jóvenes hay mucha oportunidad de pecar por la presión que hay. Pero aunque peques, Dios te dice te amo. Amén. Y la solución es venir a Cristo y pedirle perdón. Así. Vas a sufrir ciertas consecuencias por el pecado. Pero ten por cierto, como dice la palabra, que todo obra para bien para los que aman al Señor. Te tornas del pecado, le pides perdón al Señor, a lo mejor hay unas consecuencias, pero tú confiesas y crees la palabra de Dios, y Dios se va a encargar de que esas consecuencias se tornen para bendición. En una ocasión oímos de un matrimonio, amigos, muy amigos de nosotros, son pastores allá en Leesburg, y ellos tenían cuatro hijos. Entonces acostumbraban decir que la última niña fue un accidente. No, fue un accidente. Pero después un tiempo donde dijeron, no, verdaderamente esto no fue un accidente. Esta niña ha sido una gran bendición para nosotros. Y muchas veces podemos pensar que el niño fue un accidente, un error. Ese niño es una gran bendición. Ese niño es una gran bendición. Aquí el asunto es que tenemos que reconocer que no importa la situación por la que tú puedas estar pasando, no importa la situación por la cual tú puedas pasar, no importa la situación por donde tus hijos estén pasando o puedan pasar, no importa por la situación donde algún amigo tuyo pueda estar pasando, tú tienes palabras de aliento. Amén. Tú tienes palabras de fortaleza. Tú eres importante para Dios. Tú eres importante para Dios. Iglesia, es importante para Dios. Ahora bien, hay una cosa en la vida de Manasés que es interesante. Lo vimos lo hondo que cayó. Pero cuando se arrepintió, la Biblia dice que Dios lo puso nuevamente en el reino. ¿Sabe una cosa? Nosotros los cristianos, nosotros los pastores, los líderes, que mucho nos gusta sacar en cara cuando una persona cae. Y no solo eso, ahora te ponemos en disciplina y vas a estar en disciplina 2 años. Sin embargo, Manasés se arrepintió y Dios lo repuso en su trono. Amén. ¿Se acuerda cuando Pedro negó a Jesús? Unos pocos días después Jesús había resucitado. Y llama a Pedro, llama a los discípulos ya cuando está para irse, y le dice a Pedro: apacienta mis ovejas. Pienso yo que Pedro a lo mejor se lo dijo, el Señor se lo dijo 3 veces a Pedro, porque a lo mejor en el corazón de Pedro había duda de cómo yo voy a entrar nuevamente después de haberte negado. Pero sabe una cosa, la Biblia dice que cuando usted se arrepiente genuinamente al Señor, el Señor arroja su pecado al fondo de la mar y no se acuerda más de él. Nosotros nos acordamos. Y nosotros nos encargamos de acordárselo al hermanito. Pero Dios no se acuerda más de eso. Y usted y yo tenemos que aprender del Señor. Cuando hay un arrepentimiento genuino,
vuelva al regazo del Señor. No le demos de patada. Usted sabe que por ahí dicen que el único ejército que mata a sus soldados es la iglesia. Eso es bochornoso. Eso es bochornoso. Por lo tanto, iglesia, no podemos hacer juicio. Recuerde lo que yo siempre les he dicho. Si alguno de vosotros fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, teniendo cuidado de ti mismo, no sea que tú seas tentado. Porque a quien usted está levantando hoy, mañana lo puede estar levantando usted. Y Jesús dijo: lo que quiera que los hombres hagan contigo, hacedlo con ellos. Y si tú lo que quieres es que te pisoteen cuando caigas, entonces pisotea al que está caído. Pero Dios, a pesar de todo lo que hizo Manasés, cuando se arrepintió, Dios lo levantó nuevamente y lo puso en su lugar, lo puso en su trono. Pero hubo un fruto de ese arrepentimiento, iglesia. Porque el fruto se tiene que dejar ver. Mire parte del fruto en los versos 14 al 16. Dice: edificó el muro y lo puso muy alto. Edificó nuevamente el muro y lo puso muy alto. Quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificio de ofrenda de paz y de alabanza. Mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Fíjese el cambio que hubo en la vida de este hombre. Una vez fue humillado por Dios, una vez fue tirado al suelo por Dios. ¿Sabe una cosa? En aquel entonces, cuando un rey capturaba a otro rey, le ponían un arete en la nariz o en el labio, y de ahí le ponían una cadena y ahí era que lo llevaban. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Un arete en la nariz o en el labio, y por ahí era que lo jalaban. No había compasión, iglesia. Pero en el caso de Manasés, eso tuvo que ser necesario para que este hombre abriera sus ojos y se diera cuenta de que Dios era Dios. Y en la medida, en la terquedad de nosotros, es que Dios va a trabajar. Amén. De la misma manera, en la medida que usted trabaja con sus hijos, depende de la terquedad del niño. Hay algunos que basta con que usted le diga: deja de hacer eso, y lo deja de hacer. Pero hay otros que usted le ha dicho ya 3 veces: deja de hacer eso, y le tiene que pegar un grito. Y a lo mejor después del grito lo sigue haciendo y tiene que jalarlo por el brazo y darle 2 nalgazos. Depende de la terquedad del niño, va a ser el progreso de la disciplina. Pues Dios hace así con nosotros también, iglesia. Este hombre cayó tan bajo que era necesario hacer lo que Dios hizo para restituirlo nuevamente, para traerlo nuevamente. Yo voy a decir algo ahora. Y nadie pone una cara así. Yo voy a decir algo ahora, pero es bueno lo que voy a decir. No se asusten. Pero observe que Manasés era el rey de Judá, y sus acciones, dice la Biblia,
cuando usted lo lee ahí, llevó a Judá a pecar contra Dios. Estados Unidos está en esa condición, iglesia. Pero así como Dios humilló a Manasés al punto que Manasés reconoció que Dios era Dios, posiblemente Dios tenga que hacer algo. Para que Estados Unidos pueda ser restaurado nuevamente a su lugar. Pero eso no depende de nosotros. Depende del Rey. Depende del Rey. Hay esperanza para una nación. Hay esperanza para un estado. Hay esperanza para un condado. Hay esperanza para una familia. Hay esperanza para un individuo. Y la esperanza es reconocer que Dios es Dios soberano. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos. Y la Biblia dice que Dios restituyó a Manasés y lo puso en su reino.